Buen día, profesor y compañeros de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy Diana Mayerly Acero Ramírez, estudiante cuarto semestre de Contaduría Pública. A continuación voy a explicar un ejercicio donde nos da a conocer de forma detallada las medidas descriptivas, tema de estadística. Nos pide generar 70 números de acuerdo a la herramienta Análisis de Datos en Excel. Estos 70 números, las variables, nos van a identificar los robos diarios en el portal del norte durante los meses de julio y agosto del 2019. Con la herramienta generamos nuestros 70 números que son expuestos de la siguiente manera. Y acá los ubicamos mediante una tabla de 10 en 10 para trabajar más fácil con ellos. Luego nos pide el ejercicio que mediante análisis de datos y mediante la función estadística descriptiva la empleemos, la ejecutemos y nos va a arrojar una serie de resultados de acuerdo a los datos, a los 70 números reflejados anteriormente en nuestra tabla. Donde también nos solicitan interpretar la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, varianza de la muestra, kurtosis, coeficiente de asimetría y rango de acuerdo a los resultados expuestos. Su interpretación de la media está en el promedio de los robos diarios en el portal del norte durante esos 2 meses, está por 9,88. La moda, los robos diarios en el portal del norte en los meses de julio y agosto con una frecuencia de 9 robos. La mediana, la mitad, el 50% de los robos diarios en el portal del norte es de 10 robos, de acuerdo a lo que nos arrojan los resultados. El error típico son factores distorsionantes, donde nos representa el 0,29 como una variación de factores. La desviación estándar, los robos diarios en el portal del norte durante esos meses están dispersados respecto a la media de 2,4586, como nos muestra acá. La varianza de la muestra, que es una variación respecto a la media, está representado por un 6,044. La kurtosis presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable, menor que 0. La coeficiente de asimetría, la distribución de asimétrica es negativa hacia la izquierda, representando un valor de menos 0,0149. Nuestro rango son de 12 robos y estos son los robos diarios en el portal del norte durante esos meses. Corresponden a 12 el rango en general de todos estos datos de los 70 datos escogidos. En el ejercicio número 2, de acuerdo a esos mismos 70 números empleados anteriormente, debemos construir nuestra tabla de frecuencias. Estos datos ya los vamos a hacer agrupados. En el anterior ejercicio eran desagrupados, ahora los vamos a hacer agrupados. Como estos son los mismos datos en esta tabla, de estos datos tenemos que sacar el número de datos, el valor máximo, el mínimo, el rango, número de intervalos, amplitud de clase y su diferencia para poder armar nuestra tabla de frecuencia. Aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencia, donde nos dice que los intervalos son 7, tenemos nuestro límite inferior, superior, nuestra marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Todo mediante fórmulas expuestas, dándonos efectivamente el valor que coincidan en la frecuencia absoluta y en la frecuencia relativa que nos den igual estas dos últimas sumas, y ver que no hay margen de error. Pero para datos agrupados ya debemos interpretar con otro sistema hallar el valor de la media. Aquí tenemos nuestro cuadro extrayendo los mismos resultados de acá, y aquí exponemos la fórmula aritmética y también la fórmula ya en Excel, donde reemplazamos la fórmula aritmética y aquí lo hallamos en Excel, donde nos dicen e interpretamos que el promedio de los robos diarios en el portal del norte está por 9,71 de acuerdo a lo que nos arrojó en resultados, y la diferencia respecto al ejercicio anterior de datos desagrupados y datos agrupados nos marca una diferencia del 0,17. El valor del error típico indica el margen de error de la media por distintos factores distorsionantes, en este caso en valores agrupados de 0,30,
y la diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,07, mostrando un margen de error mayor en datos agrupados que en el ejercicio anterior. Seguimos con el valor de la mediana. Aquí extraemos nuestro cuadro de frecuencias y esta es la fórmula aritmética, donde nos arroja un 9,60, que representa la mitad. El 50% de los robos diarios en el Portal del Norte está reflejada en 9,60 robos. A diferencia del ejercicio anterior, nos marca un 0,40 de diferencia. Para este ejercicio tuvimos que hallar el límite inferior de la clase mediana, el tamaño total de la muestra, posición de la mediana, frecuencia absoluta acumulada anterior, frecuencia absoluta y ancho de intervalo, que son los que extraemos de a continuación en este cuadro para poder emplear nuestra fórmula. El valor de la moda. Los robos diarios en el Portal del Norte de los meses fue de 8,16 de acuerdo a nuestros datos agrupados. Lo mismo, tuvimos que extraer estos datos de la moda. Entonces decimos que la diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,84. Seguimos con el valor de la desviación estándar y el valor de la varianza, donde en este ejercicio aplicamos las dos fórmulas aritméticas y las reemplazamos con nuestras fórmulas en Excel, donde interpretamos que los robos diarios en el Portal del Norte en los meses de julio y agosto del 2000 se encuentran a media dispersión respecto a la media de 2,25 robos, que la diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,06. Seguimos con el valor de la kurtosis. Empleamos nuestro cuadro de frecuencias, pero ya sacamos nuestras dos variables, ejercicios de más para el valor de la kurtosis, donde aquí se muestra nuestra fórmula. Y presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable. La diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,6%. Y nuestro valor coeficiente de asimetría. Aquí empleamos nuestra fórmula aritmética reemplazándola mediante la fórmula de Excel, dándonos como resultado 9,71, donde la diferencia destacada está en el resultado negativo que presenta el ejercicio 1 a comparación de los ejercicios de resultado positivo, como nos muestra acá. Y este es el resultado del ejercicio número 1. Entonces ahí destacamos que nos dio negativo en el anterior y positivo en este. Muchas gracias. Buen día, profesor y compañeros de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy Diana Mayerly Acero Ramírez, estudiante cuarto semestre de Contaduría Pública. A continuación voy a explicar un ejercicio donde nos da a conocer de forma detallada las medidas descriptivas, tema de estadística. Nos pide generar 70 números de acuerdo a la herramienta análisis de datos en Excel. Estos 70 números, las variables, nos van a identificar los robos diarios en el Portal del Norte durante los meses de julio y agosto del 2019. Con la herramienta generamos nuestros 70 números, que son expuestos de la siguiente manera. Y acá los ubicamos mediante una tabla de 10 en 10 para trabajar más fácil con ellos. Luego nos pide el ejercicio que mediante análisis de datos y mediante la función estadística descriptiva la empleemos, la ejecutemos y nos va a arrojar una serie de resultados de acuerdo a los datos, a los 70 números reflejados anteriormente en nuestra tabla, donde también nos solicitan interpretar la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, varianza de la muestra, kurtosis, coeficiente de asimetría y rango de acuerdo a los resultados expuestos. Su interpretación de la media está en el promedio de los robos diarios en el Portal del Norte durante esos 2 meses, está por 9,88. La moda, los robos diarios en el Portal del Norte en los meses de julio y agosto con una frecuencia de 9 robos. La mediana, la mitad, el 50% de los robos diarios en el Portal del Norte es de 10 robos, de acuerdo a lo que nos arrojan los resultados. El error típico son factores distorsionantes, donde nos representa el 0,29 como una variación de factores. La desviación estándar, los robos diarios en el Portal del Norte durante esos meses están dispersados respecto a la media de 2,4586, como nos muestra acá. La varianza de la muestra
que es una variación respecto a la media, está representado por un 6,044. La kurtosis presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable, menor que 0. La coeficiente de asimetría, la distribución de asimétrica es negativa hacia la izquierda, representando un valor de menos 0,0149. Nuestro rango son de 12 robos y estos son los robos diarios en el Portal del Norte durante esos meses. Corresponden a 12 el rango en general de todos estos datos de los 70 datos escogidos. En el ejercicio número 2, de acuerdo a esos mismos 70 números empleados anteriormente, debemos construir nuestra tabla de frecuencias. Estos datos ya los vamos a hacer agrupados. En el anterior ejercicio eran desagrupados, ahora los vamos a hacer agrupados. Como estos son los mismos datos en esta tabla, de estos datos tenemos que sacar el número de datos, el valor máximo, el mínimo, el rango, número de intervalos, amplitud de clase y su diferencia para poder armar nuestra tabla de frecuencia. Aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencia donde nos dice que los intervalos son 7, tenemos nuestro límite inferior, superior, nuestra marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Todo mediante fórmulas expuestas, dándonos efectivamente el valor que coincidan en la frecuencia absoluta y en la frecuencia relativa que nos den igual estas dos últimas sumas, y ver que no hay margen de error. Pero para datos agrupados ya debemos interpretar con otro sistema hallar el valor de la media. Aquí tenemos nuestro cuadro extrayendo los mismos resultados de acá, y aquí exponemos la fórmula aritmética y también la fórmula ya en Excel, donde reemplazamos la fórmula aritmética y aquí lo hallamos en Excel, donde nos dicen e interpretamos que el promedio de los robos diarios en el Portal del Norte está por 9,71 de acuerdo a lo que nos arrojó en resultados, y la diferencia respecto al ejercicio anterior de datos desagrupados y datos agrupados nos marca una diferencia del 0,17. El valor del error típico indica el margen de error de la media por distintos factores distorsionantes, en este caso en valores agrupados de 0,30, y la diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,07, mostrando un margen de error mayor en datos agrupados que en el ejercicio anterior. Seguimos con el valor de la mediana. Aquí extraemos nuestro cuadro de frecuencias y esta es la fórmula aritmética, donde nos arroja un 9,60, que representa la mitad. El 50% de los robos diarios en el Portal del Norte está reflejada en 9,60 robos. A diferencia del ejercicio anterior, nos marca un 0,40 de diferencia. Para este ejercicio tuvimos que hallar el límite inferior de la clase mediana, el tamaño total de la muestra, posición de la mediana, frecuencia absoluta acumulada anterior, frecuencia absoluta y ancho de intervalo, que son los que extraemos a continuación en este cuadro para poder emplear nuestra fórmula. El valor de la moda. Los robos diarios en el Portal del Norte de los meses fue de 8,16 de acuerdo a nuestros datos agrupados. Lo mismo, tuvimos que extraer estos datos de la moda. Entonces decimos que la diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,84. Seguimos con el valor de la desviación estándar y el valor de la varianza, donde en este ejercicio aplicamos las dos fórmulas aritméticas y las reemplazamos con nuestras fórmulas en Excel, donde interpretamos que los robos diarios en el Portal del Norte en los meses de julio y agosto del 2000 se encuentran a media dispersión respecto a la media de 2,25 robos, que la diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,06. Seguimos con el valor de la kurtosis, empleamos nuestro cuadro de frecuencias, pero ya sacamos nuestras dos variables, ejercicios de más para el valor de la kurtosis, donde aquí se muestra nuestra fórmula, y presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable. La diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,6%. Y nuestro valor coeficiente de asimetría.
Aquí empleamos nuestra fórmula aritmética reemplazándola mediante la fórmula de Excel, dándonos como resultado 9,71, donde la diferencia destacada está en el resultado negativo que presenta el ejercicio 1 a comparación de los ejercicios de resultado positivo, como nos muestra acá. Y este es el resultado del ejercicio número 1. Entonces ahí destacamos que nos dio negativo en el anterior y positivo en este. Muchas gracias. Buen día, profesor y compañeros de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy Diana Mayerly Acero Ramírez, estudiante de cuarto semestre de Contaduría Pública. A continuación voy a explicar un ejercicio donde nos da a conocer de forma detallada las medidas descriptivas, tema de estadística. Nos pide generar 70 números de acuerdo a la herramienta análisis de datos en Excel. Estos 70 números, las variables, nos van a identificar los robos diarios en el Portal del Norte durante los meses de julio y agosto del 2019. Con la herramienta generamos nuestros 70 números, que son expuestos de la siguiente manera. Y acá los ubicamos mediante una tabla de 10 en 10 para trabajar más fácil con ellos. Luego nos pide el ejercicio que mediante análisis de datos y mediante la función estadística descriptiva la empleemos, la ejecutemos y nos va a arrojar una serie de resultados de acuerdo a los datos, a los 70 números reflejados anteriormente en nuestra tabla, donde también nos solicitan interpretar la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, varianza de la muestra, kurtosis, coeficiente de asimetría y rango de acuerdo a los resultados expuestos. Su interpretación de la media está en el promedio de los robos diarios en el Portal del Norte durante esos 2 meses, está por 9,88. La moda, los robos diarios en el Portal del Norte en los meses de julio y agosto con una frecuencia de 9 robos. La mediana, la mitad, el 50% de los robos diarios en el Portal del Norte es de 10 robos, de acuerdo a lo que nos arrojan los resultados. El error típico son factores distorsionantes, donde nos representa el 0,29 como una variación de factores. La desviación estándar, los robos diarios en el Portal del Norte durante esos meses están dispersados respecto a la media de 2,4586, como nos muestra acá. La varianza de la muestra, que es una variación respecto a la media, está representado por un 6,044. La kurtosis presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable, menor que 0. La coeficiente de asimetría, la distribución de asimétrica es negativa hacia la izquierda, representando un valor de menos 0,0149. Nuestro rango son de 12 robos y estos son los robos diarios en el Portal del Norte durante esos meses. Corresponden a 12 el rango en general de todos estos datos de los 70 datos escogidos. En el ejercicio número 2, de acuerdo a esos mismos 70 números empleados anteriormente, debemos construir nuestra tabla de frecuencias. Estos datos ya los vamos a hacer agrupados. En el anterior ejercicio eran desagrupados, ahora los vamos a hacer agrupados. Como estos son los mismos datos en esta tabla, de estos datos tenemos que sacar el número de datos, el valor máximo, el mínimo, el rango, número de intervalos, amplitud de clase y su diferencia para poder armar nuestra tabla de frecuencia. Aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencia, donde nos dice que los intervalos son 7, tenemos nuestro límite inferior, superior, nuestra marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Todo mediante fórmulas expuestas, dándonos efectivamente el valor que coincidan en la frecuencia absoluta y en la frecuencia relativa que nos den igual estas dos últimas sumas, y ver que no hay margen de error. Pero para datos agrupados ya debemos interpretar con otro sistema hallar el valor de la media. Aquí tenemos nuestro cuadro extrayendo los mismos resultados de acá, y aquí exponemos la fórmula aritmética y también la fórmula ya en Excel, donde reemplazamos la fórmula aritmética y aquí lo hallamos
En Excel, donde nos dicen e interpretamos que el promedio de los robos diarios en el Portal del Norte está por 9,71 de acuerdo a lo que nos arrojó en resultados, y la diferencia respecto al ejercicio anterior de datos desagrupados y datos agrupados nos marca una diferencia del 0,17. El valor del error típico indica el margen de error de la media por distintos factores distorsionantes, en este caso en valores agrupados de 0,30, y la diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,07, mostrando un margen de error mayor en datos agrupados que en el ejercicio anterior. Seguimos con el valor de la mediana. Aquí extraemos nuestro cuadro de frecuencias y esta es la fórmula aritmética, donde nos arroja un 9,60, que representa la mitad. El 50% de los robos diarios en el Portal del Norte está reflejada en 9,60 robos. A diferencia del ejercicio anterior, nos marca un 0,40 de diferencia. Para este ejercicio tuvimos que hallar el límite inferior de la clase mediana, el tamaño total de la muestra, posición de la mediana, frecuencia absoluta acumulada anterior, frecuencia absoluta y ancho de intervalo, que son los que extraemos a continuación en este cuadro para poder emplear nuestra fórmula. El valor de la moda. Los robos diarios en el Portal del Norte de los meses fue de 8,16 de acuerdo a nuestros datos agrupados. Lo mismo, tuvimos que extraer estos datos de la moda. Entonces decimos que la diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,84. Seguimos con el valor de la desviación estándar y el valor de la varianza, donde en este ejercicio aplicamos las dos fórmulas aritméticas y las reemplazamos con nuestras fórmulas en Excel, donde interpretamos que los robos diarios en el Portal del Norte en los meses de julio y agosto del 2000 se encuentran a media dispersión respecto a la media de 2,25 robos, que la diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,06. Seguimos con el valor de la curtosis. Empleamos nuestro cuadro de frecuencias, pero ya sacamos nuestras dos variables, ejercicios de más para el valor de la curtosis, donde aquí se muestra nuestra fórmula y presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable. La diferencia respecto al ejercicio anterior es de 0,6%. Y nuestro valor coeficiente de asimetría. Aquí empleamos nuestra fórmula aritmética reemplazándola mediante la fórmula de Excel, dándonos como resultado 9,71, donde la diferencia destacada está en el resultado negativo que presenta el ejercicio 1 a comparación de los ejercicios de resultado positivo, como nos muestra acá. Y este es el resultado del ejercicio número 1. Entonces ahí destacamos que nos dio negativo en el anterior y positivo en este. Muchas gracias.